Muy buenas noches, amados. Que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Vamos a hacer la continuación, ¿verdad?, de el libro de Ezequiel. Vamos por los capítulos 21 y 22. Así que, ¿verdad? Voy comenzando leyendo el capítulo 21 del libro de Ezequiel. Entonces, empieza así diciendo: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro en dirección al sur, predica contra el sur y profetiza contra el bosque del campo de Negev. Le dirás al bosque de Negev: escucha la palabra de Yahweh, así ha dicho Adonai Yahweh. Yo enciendo fuego en ti, el cual devorará en ti todo árbol verde y todo árbol seco. La poderosa llama no se apagará, y por causa de ella todas las caras se quemarán desde el Negev hasta el norte. Y verá todo mortal que yo, Yahweh, la encendí, no se apagará. Entonces dije a Adonai Yahweh: ellos dicen de mí, ¿acaso no es este el que anda diciendo parábolas? Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén, predica contra los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dile a la tierra de Israel que así ha dicho Adonai Yahweh: yo estoy contra ti. Sacaré mi espada de su vaina y eliminaré de ti al justo y al impío. Por cuanto voy a eliminar de ti al justo y al impío, por eso mi espada saldrá de su vaina contra todo mortal desde el Negev hasta el norte. Y sabrá todo mortal que yo, Yahweh, he sacado mi espada de su vaina y no volverá a ella. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de corazón, gime con amargura ante sus ojos. Y cuando te digan: ¿por qué gimes?, diles por la noticia que viene, porque todo corazón desfallecerá y todas las manos se debilitarán. Todo espíritu de todo espíritu desmayará y todas las rodillas se escurrirán como agua. Por ahí viene y va a suceder, dice Adonai Yahweh. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, profetiza y di que así ha dicho Adonai: la espada está afilada y pulida también. Está afilada para realizar una matanza, pulida para que tenga brillo. Vamos a alegrarnos cuando el cetro de mi hijo menosprecie todo consejo. Él la entregó para que la pulieran y para tomarla en la mano. Ha afilado la espada, la ha pulido para entregarla en manos del verdugo. Grita y gime, hijo de hombre, porque ella está en contra de mi pueblo. Ella está en contra de todos los gobernantes de Israel. Ellos, juntamente con mi pueblo, son arrojados a la espada, por tanto golpea tu muslo de tristeza. Considera, ¿cómo no sucederá viendo que la espada aún desprecia el cetro?, dice Adonai Yahweh. Además, hijo de hombre, profetiza, golpeando mano contra mano. La espada golpeará por segunda vez y por tercera vez. Esta es la espada de la masacre, la espada de la gran carnicería que los traspasará, para que se derrita su corazón y se multipliquen los caídos. En todas las puertas de ellos he puesto el degüello a espada. Ay, está hecha para resplandecer y pulida para degollar. Agúzate, dirígete a la derecha, ponte a la izquierda, pon tu rostro hacia donde están dirigidos tus filos. Yo también golpearé mano contra mano y haré que se asienta mi ira. Yo, Yahweh, he hablado. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: tu hijo de hombre traza dos caminos por donde pueda ir la espada del rey de Babel. Ambos caminos han de salir de la misma tierra. Pon al comienzo de cada camino una señal que conduzca a la ciudad. Señala el camino por donde vaya la espada contra Raba de los hijos de Amón y contra Yahudá y la fortificada Jerusalén. Porque el rey de Babel se ha detenido en la encrucijada al comienzo de los dos caminos para tomar consejo de adivinación. Ha sacudido las flechas, ha consultado por medio de los ídolos domésticos y ha observado el hígado. La adivinación señala a la derecha y a Jerusalén para poner arietes, para abrir la boca con griterío, para levantar la voz con grito de guerra, para poner arietes contra las puertas y para levantar terraplenes y construir muros de asedio. Sin embargo, a sus ojos se parecerá una adivinación mentirosa por estar aliados con ellos bajo juramento.
pero él traerá a la memoria la ofensa a fin de prenderlos. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, serán atrapadas en sus manos porque han hecho recordar sus ofensas, poniendo al descubierto sus transgresiones, quedando a la vista sus pecados en todas sus obras, porque han sido traídos a la memoria, serán apresados por su mano. Y tú, deshonrado y malvado gobernante de Israel, cuyo día ha llegado con el tiempo del castigo final. Y así ha dicho Adonai Yahweh, despójate del turbante y quítate la corona. Esto no será más así. Hay que enaltecer al humilde y humillar al altivo. En ruinas, en ruinas, en ruinas las convertiré y no existirá más hasta que venga aquel a quien le pertenece el derecho, a él se lo entregaré. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di que así ha dicho Adonai Yahweh y acerca de los hijos de Amón y de sus insultos. Dirás, la espada está desvainada para la matanza, polida para exterminar y para brillar, porque cuando te profetizan es vanidad, cuando adivinan es mentira, para ponerte junto con los cuellos de los más pervertidos de los pecadores, cuyo día ha llegado con el tiempo del castigo final. Vuélvele su vaina. En el lugar donde fuiste creado, en tu tierra de origen, allí te juzgaré. Derramaré sobre ti mi indignación, soplaré el fuego de mi ira contra ti y te entregaré en manos de hombres brutales, artífices de destrucción. Serás combustible para fuego, tu sangre quedará en medio de la tierra y no habrá memoria de ti, porque yo, Yahweh, he hablado. Y aquí termina el capítulo 21 de Ezequiel y voy a explicar primero el capítulo 21 y después podemos seguir con el capítulo 22. Entonces, en el capítulo 21 de Ezequiel, el Eterno, ¿verdad? Por medio del profeta Ezequiel, le está brindando al pueblo de Judá el castigo que el Eterno va a traer sobre el pueblo por medio de la consecuencia del pecado, de la transgresión que ellos estaban cometiendo. Entonces, ¿verdad? Vemos como comenzando el capítulo de Ezequiel, como el Eterno estaba hablando, ¿verdad? A ellos de que iba a venir un desastre sobre la casa de Judá. Entonces vemos que el Eterno, ¿verdad? Siempre está advirtiéndole a sus hijos de las calamidades que han de acontecer antes de que se cumpla todo, ¿verdad? Todo este castigo, para que el pueblo pueda, ¿qué? Para que el pueblo pueda venir a entrar en arrepentimiento, en Teshuvah, por sus transgresiones. Y esto no es solamente, ¿verdad? En este caso con el libro de Ezequiel, con el profeta, sino también vemos que hay muchos eventos en la palabra en el que el Eterno siempre está advirtiéndole al pueblo de que va a venir una transgresión, de que, perdóname, no una transgresión, de que va a venir un castigo, de que va a venir una calamidad, de que va a venir par de acontecimientos al pueblo si el pueblo no viene en un arrepentimiento, si el pueblo no viene en Teshuvah por su pecado. Entonces, el Eterno siempre está advirtiendo, ¿verdad?, al pueblo de lo que va a acontecer antes de que, ¿verdad?, el Eterno, ¿verdad?, haga lo que tenga que hacer para ver si nosotros, los hijos de Él, venimos ante Él, retornamos ante Él, nos disculpamos, le rogamos por perdón, para que entonces nosotros podamos autoevaluar, ¿no? ¿Verdad?, analizar nuestras acciones para entonces ser unas mejores personas. Todo este proceso, ¿verdad? De Teshuvah, de arrepentimiento, de venir a Él, es una manera de nosotros, ¿verdad?, acercarnos al Eterno, tratar de ser mejores personas, tratar de ser mejores hijos, tratar, ¿verdad?, de ser hijos obedientes a su palabra. Todo este retorno a Él es para nosotros poder venir a Él, acercarnos a Él y también, ¿verdad?, ser esa mejor versión de nosotros, como había dicho. ¿Para qué? Pues obviamente para obtener más adelante la vida eterna, que es, ¿verdad?, estar con Él eternamente y para siempre, gozosos, felices, llenos de mucha shalom, de mucha paz. Entonces, ¿verdad? Vemos
como el Eterno, ¿verdad? Por medio de su palabra, Él lo que quiere es que el pueblo se arrepienta, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo el mundo entre hacia la vida eterna y nadie vaya a la perdición. Por eso Él siempre está acordando, pero también Él siempre está preveniendo de que el pueblo no caiga en perdición. Entonces, también vemos, ¿verdad? Como un corazón verdaderamente arrepentido, humillado y dispuesto a retornar al Eterno para hacer su voluntad puede llegar hacia la eternidad con Él. Y vemos, y el mejor ejemplo que podemos ver es con Nínive, en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, muchas personas saben, ¿verdad? De este libro, es cortito, les invito a que lo lean. En el libro, ¿verdad? De Jonás habla como este profeta, el Eterno, le mandaba que fuera a Nínive para que ellos pudieran arrepentirse. Entonces Jonás fue, ese profeta, a Nínive y le decía, ¿verdad? El castigo que el Eterno iba a traer sobre el pueblo por medio de la transgresión a consecuencia de su pecado, obviamente, porque en otros capítulos anteriores de Ezequiel, como yo había mencionado, el Eterno quiere que todo el mundo venga, ¿verdad? A la eternidad. Él no quiere que nadie se pierda. Todos estos castigos que el Eterno trae es para disciplinarnos y también por nuestra consecuencia, por nuestras acciones. No es porque el Eterno quiere castigar. Entonces, volviendo, ¿verdad? Donde Nínive, este profeta, Jonás, va donde Nínive, le dice al pueblo, ¿verdad? El castigo que el Eterno quiere traer sobre el pueblo, y el pueblo estuvo de luto por varios días. Si no me equivoco, no sé si fueron semanas o días, pero ellos estuvieron de luto por varios días hasta que el Eterno, ¿verdad? Vio el corazón de ese pueblo de Nínive, que era verdaderamente, estaban verdaderamente arrepentidos y humillados y querían perdón del Eterno, y como el Eterno vio el corazón de ese pueblo, él salvó a Nínive y se arrepintió y no trajo ningún castigo sobre el pueblo. Entonces, como este ejemplo, ¿verdad? De Nínive, podemos ver cómo el Eterno en todo momento está dispuesto a escucharnos y a recibir esos corazones humillados a Él, no importando el pecado que nosotros hemos cometido, que hay muchísimos pecados que nosotros podemos cometer y hay muchísimos pecados, ¿verdad? En este mundo, ningún pecado es mayor que el otro. Siempre y cuando nosotros, ¿verdad? Retornamos a Él en Teshuvá, en arrepentimiento, con un corazón humillado, el Eterno está ahí dispuesto a escuchar. El Eterno está ahí atento a escuchar el clamor del Hijo, el clamor del corazón humildemente humillado a Él para arrepentirse de su pecado. Y como el Eterno siempre está dispuesto, ¿verdad? Y está ahí escuchando y, ¿verdad? Y está ahí atento, observando qué nosotros vamos a hacer, porque en todo momento el Eterno lo que quiere es que nosotros nos conectemos con Él, vengamos en intimidad con Él, nos acerquemos con Él, tengamos una relación de padre a hijo con Él. Entonces, ¿verdad? Después de este paso de tomar el Teshuvah, entonces el Padre Eterno ahí, el Padre Celestial, ordenará todo lo torcido en nuestra vida, ordenará todas las cosas en nuestra vida y hará una cosa nueva en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, a la vez, ¿verdad? Que entra ese proceso de arrepentimiento, ese proceso de que el Eterno está trabajando con nuestro interior, quitando toda cosa, ¿verdad? Que nos aleja de Él, llenándonos, ¿verdad? De su rúa, llenándonos, ¿verdad? De su aceite. Y Él está, ¿verdad? Sacando y sanando y formando cosas nuevas dentro de nuestro interior, al igual en lo exterior, en nuestra vida alrededor. Él también nos va dando las herramientas que nosotros necesitamos para poder sobrellevar nuestros obstáculos diarios. Y al igual nos dará lo necesario para poder sobrellevar ¿qué? El tiempo del juicio. Y aquí en este capítulo 21 habla de eso, del castigo final, del tiempo final, del juicio, del tiempo del juicio. Por medio del Eterno nosotros vamos a poder obtener
la victoria y la vida eterna que nosotros hemos siempre sido predestinados a tener. Pero por causa, ¿verdad? De nuestra, ¿verdad? De nuestro ego, de nuestra ceguera espiritual y también de nuestra altivez, que vamos a hablar del ego y la altivez próximamente. Nos vamos alejando del eterno, entonces vamos, ¿verdad? Dejando nuestra relación con él. Entonces, cuando nos vamos alejando de papá, pues entonces, ¿qué pasa? Nuestras herramientas cesan, nuestras fuerzas cesan, todo en el ámbito espiritual como en el ámbito físico cesa, todo se va desordenando, todo se va decayendo, ya llega en un punto que no vamos a poder seguir batallando porque no tenemos esa fuerza, no tenemos ¿verdad? Esa motivación, no tenemos esa felicidad, esa shalom, esa paz que necesitamos, que el Eterno nos da diario cada día para seguir, ¿verdad? Caminando en este proceso. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Vamos a Él y Él va haciendo cosas nuevas dentro de nosotros, nos va dando herramientas, nosotros mismos nos vamos a sorprender de lo firme que estamos en él, de lo firme que estamos en la roca y de que no importando si llega el momento del tiempo final, vamos a estar listos y vamos a estar firmes en él y vamos a poder sobrellevar todos esos procesos, todos esos eventos que van a suceder en el tiempo final, que va a ser un tiempo muy difícil. Hoy en día es un tiempo difícil para nosotros, para la sociedad, están aconteciendo muchas cosas que en el diario, ¿verdad? Nos afectan físicamente como emocionalmente, en todos los aspectos, ¿verdad? De nuestra área, de nuestra vida. Sin embargo, el Eterno, por medio de su palabra, nos da lo necesario para nosotros seguir, ¿verdad? El día a día y seguir firmes y seguir batallando, ¿verdad? Estos eventos que están aconteciendo hoy día, como va a acontecer en el tiempo final. Él nos sigue dando esperanza, Él nos sigue dando, ¿verdad? El Eterno. Cuando yo digo Él, hablo del Eterno. El Eterno nos sigue dando esperanza, el Eterno nos sigue dando shalom, el Eterno nos sigue brindando lo que necesitamos como comida, como agua, como ropa, las cosas necesarias básicas para nosotros poder tener una vida estable. Mientras nosotros estamos cerca de papá, Él nos va a brindar todo lo que necesitamos para nosotros día a día estar, ¿verdad? Victoriosos y estar, ¿verdad? Tranquilos en Él. De que vayamos a pasar cosas, sí, siempre vamos a pasar situaciones en nuestra vida, pero con papá siempre todo va a ser más ligero y más tranquilo. Entonces, ¿verdad? El Eterno lo que quería en este capítulo era dejarle saber al pueblo qué era lo que iba a pasar para ver si ellos venían en arrepentimiento. Entonces, hablando, ¿verdad? Del corazón humillado, el Eterno decía, gime, 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 ¿verdad? En el capítulo, en uno de los versículos que, déjame ver, en los 11. Sí, en el versículo 11 del capítulo 21 dice, y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de corazón, gime con amargura ante tus ojos, y cuando te digan, ¿por qué gimes? Diles, porque la noticia viene, porque todo corazón desfallecerá y todas las manos se debilitarán. Discúlpenme, todo espíritu desmayará y todas las rodillas se escurrirán como agua. Por ahí viene y va a suceder. Entonces, cuando el Eterno dice gime, es para nosotros venir ante Él y verdaderamente gemir con un corazón contrito, humillado, con llanto, con dolor, gemir ante Él para pedir para rogar por ese perdón de pecado y para que el Eterno pueda sanar nuestro interior y pueda sanar también la tierra. Entonces, versículos que quería traer de gimiendo, uno de ellos es Salmos, el libro de Salmos, capítulo 12, versículo 5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los humildes, me levantaré ahora, dice Yahweh. Le daré la ayuda al que suspira por ella.
Nuevamente, Salmos, capítulo 12, versículo 5, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los humildes me levantaré. O sea que él aquí afirma, el Padre Celestial afirma de que él se levanta por los humildes, de que él se levanta por la opresión de los pobres y de que él ayuda al que suspira por ella, al que suspira gimiendo, ¿verdad? Por ese sufrimiento, por ese, ¿verdad? Perdón de pecado. Entonces, en Sofonías, capítulo 1, versículo 10, ese es otro libro, dice, en ese día, declara Yahweh, habrá un gran clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la Mishme y un sonido de gran angustia desde las colinas. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 34 dice, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído sus gemidos y he bajado para librarlos. Ahora ven acá, te voy a enviar a Egipto. Y por último, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 dice, además el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como se debe, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Entonces, aquí en estos, ¿verdad?, versículos de la palabra, como entre otros libros, nos habla la importancia de tener un corazón verdaderamente humillado ante Él, la importancia de nosotros venir ante el Padre, ¿verdad? Y entregar nuestro corazón por completo a Él para que entonces Él pueda venir y hacer algo nuevo en nosotros, no importando el pecado que hayamos cometido o que hayamos, perdónenme, cometido en un pasado. El Padre siempre está abierto a recibir a sus hijos, a que nosotros podamos, ¿verdad?, venir ante Él, rogar por perdón y Él poder hacer algo nuevo en nosotros. Él siempre está abierto, Él siempre está ahí escuchando, Él siempre está esperando a su hijo. Entonces, más adelante vemos que también el Eterno está hablando de juicio contra los amonitas. Y estábamos leyendo eso en este capítulo 21 de Ezequiel, específicamente versículos 33 al 37, de que el Eterno le está diciendo a Amón, o sea, en el versículo 33, el Eterno dice, y tú, hijo de hombre, profetiza. O sea, le estaba diciendo a Ezequiel que profetizara sobre los amonitas. Y decía, acerca de los hijos de Amón y de sus insultos dirás, la espada está desvainada para matanza, pulida para exterminar y para brillar. Y por ahí sigue hasta el versículo 37, hablando, dándole juicio contra los amonitas. Entonces, ¿por qué el Eterno le está dando juicio a los amonitas? No que en este capítulo solamente el Eterno estaba hablándole solamente a los israelitas. Pues entonces, hablamos de lo siguiente. En estos versículos, ¿verdad? El Eterno le estaba dando juicio a los amonitas. ¿Por qué? ¿Quiénes son los amonitas? Los amonitas son los moabitas, Moab. Los amonitas son descendientes de una de las hijas de Lot con su padre Lot. Sabemos que por medio del incesto, y eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3 al 4. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3 al 4. Una de las hijas de Lot se acostó con su papá y tuvo un hijo y lo llamó, ¿verdad? Moab, Amón, perdóname, lo llamó Amón. Y de ahí es que sale Moab. Entonces, de ahí es que viene ese linaje de los amonitas. Entonces, vemos más adelante, cuando nosotros seguimos con los capítulos de Ezequiel, en el capítulo 25, vamos a ver nuevamente cómo el Eterno trae juicio contra los amonitas y habla más específicamente de ese juicio. Entonces, en la palabra podemos ver, ¿verdad?, que el Eterno le da juicio a otras naciones también, no solamente Israel, sino a otras naciones también, ¿verdad? Le trae juicio. ¿Por qué? Pues en este caso, el Eterno le está trayendo juicio a los amonitas. ¿Por qué? Porque los amonitas eran una de las naciones que oprimían mucho a los judíos. O sea, que ellos, ¿verdad? Como que querían sacar, como nosotros decimos acá en Puerto Rico, sacarle el jugo a los judíos, mejor dicho, como que querían esclavizarlos, querían usarlos, querían
como hizo Egipto con los israelitas en aquel entonces, lo mismo los amonitas querían, ¿verdad? Deshacerse de los judíos, hacer de todo a los judíos. Entonces, la palabra podemos ver como el Eterno disciplina y castiga a muchos de los opresores. Él en su momento, el Eterno castigó a Babel, lo podemos ver con el rey Nabucodonosor, en su momento el castigo a Siria, en su momento el castigo a Egipto, al faraón. Vemos que todas estas naciones que en su momento llegó a oprimir a Israel y a oprimir a los judíos, el Eterno los castigó. Y el Eterno también trajo juicio sobre ellos, a pesar de que ellos eran en su momento una gran nación, un gran imperio. Entonces, pues quiero traer esto un poquito más, ¿verdad? A nuestra individualidad al día de hoy. Pues nosotros, como una nación, también en nuestras vidas, individualmente, tenemos que aprender a no oprimir al prójimo, a no oprimir a nuestros hermanos. Con eso conlleva que al ego. En nuestras vidas individualmente tenemos que aprender a controlar nuestro ego para que no lleguemos al nivel de altivez, porque cuando nosotros llegamos al nivel de altivez, ahí nos cegamos, pensamos que somos mejores que otros, pensamos, ¿verdad?, que somos mejores que nuestros hermanos, mejores que nuestros familiares, y sin querer, a veces, a propósito, con algunas personas, nos hacemos superior, nos ponemos superior al otro individuo y lo que hacemos es que lo que hacemos, oprimimos. Porque cuando nosotros nos sentimos en un nivel alto de superioridad, muchas veces oprimimos al hermano, oprimimos a nuestro prójimo, oprimimos a un individuo. Y cuando somos personas altivas, nos podemos volver arrogantes, a tal punto, como había dicho, de oprimir a las personas. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque llegamos a tal punto de que el ego nos ciega tanto y tanto y tanto que nosotros mismos llegamos a pensar que nuestros actos son justificados, sin pensar de que nosotros podemos estar equivocados también, porque nosotros no somos perfectos, somos humanos. Entonces, ¿qué pasa con esto? El Eterno no le agrada eso, no le agrada esa conducta, no le agrada esa conducta de estar con ego, estar altivo, estar oprimiendo a los hermanos. O sea, todo aquí en el ámbito espiritual, como en la tierra, hay una jerarquía, hay un orden, hay momentos para todo, como dice el libro de Eclesiastés, hay momentos de reír, hay momentos de llorar, hay momentos de riqueza, hay momentos de pobreza, hay momentos en el que el Eterno nos lleva por procesos, pero eso no significa que en medio de esos procesos una persona vaya a oprimir. Hubo un momento, ¿verdad? Por ejemplo, que Babel, el imperio babilónico, tuvo este dominio sobre los judíos. Y había un propósito de ser, el Eterno tenía un plan. Pero eso no era y no le daba, ¿verdad? Acceso o no justificaba que Nabucodonosor en hebreo y las personas de Babilonia oprimieran a los judíos. No le daba el derecho a ellos estar, ¿verdad?, rechazando, haciendo cosas malas en contra de los judíos, porque el Eterno no le gusta esa conducta, a pesar de que era su plan, de que en su momento ellos fueran conquistados por Babilonia, pero eso no significa que ellos tenían, ¿verdad?, como se dice, la carta de aceptación de que sí lo puedes hacer. No, el Eterno en ningún momento manda a Nabucodonosor como los cortesanos a herir a ninguno de los judíos. Y en su momento lo vemos, ¿verdad? Si ustedes los invito, ¿verdad?, a que lean esa historia de Nabucodonosor, en el libro de Jeremías. Vemos que en su momento Nabucodonosor se puso altivo también y quería ser Dios y se hizo una estatua y obligó a que todo el mundo se arrodillara.
Y entonces, ¿verdad? Vemos como en ese evento el Eterno humilla al rey Nabucodonosor, al rey de Babilonia, ante, ¿verdad? 3 hombres que no se arrodillaron ante la estatua. Vemos que en cada momento en la palabra, cuando vemos un rey que se pone altivo, el Eterno, ¿verdad? Lo humilla. Y al que es humillado, el Eterno lo exalta. Ahí vemos la importancia, ¿verdad?, de cómo el Eterno quiere que nosotros nos conduzcamos aquí en la tierra. El Eterno quiere que seamos hijos humildes, seamos hijos, ¿verdad?, sumisos a Él. En ningún momento seamos altivos. Entonces, quería traer versículos de altivez. Vemos en el libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 11, versículo 2. Dice, cuando aparece la arrogancia, sigue la desgracia, pero la sabiduría está con los que son modestos. O sea que aquí en el libro de Proverbios nos habla bien fuerte de que las personas arrogantes les sigue, ¿verdad?, la soberbia, les sigue la desgracia, pero las personas con sabiduría son modestos. Entonces, más adelante, si seguimos en el libro de Proverbios, el capítulo 8, versículo 13 dice, respetar a Yahweh es odiar el mal. Yo odio el orgullo, la arrogancia, el camino malo y la duplicidad en el habla. Seguimos, ¿verdad?, con el libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 23, también dice, pero el que se jacta, que se jacte en Yahweh. Porque el aprobado no es el que se recomienda a sí mismo. Perdóname. Eso no es Proverbio. Proverbio capítulo 29, versículo 23. Ese es otro, lo voy a leer ya mismo. Dice, el orgullo de un hombre lo humillará, pero el humilde obtendrá honor. O sea que aquí el Eterno nos habla claramente de que el humilde tendrá su honor, pero la persona orgullosa será humillada. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 16, dice, vivan en armonía unos con otros, no piensen en grandezas, que los atraiga al humilde, no se tengan por sabios en su propia opinión. Y por último, que era el que mencioné ahorita, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17 al 18, dice, otra vez, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17 al 18, dice, pero el que se jacta, que se jacte en Yahweh, porque el aprobado es el que el que no es aprobado. El aprobado no es, perdóneme, el aprobado no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Elohim recomienda. O sea, lo quiero leer otra vez. Porque el aprobado, y este es el versículo 18, 2 de Corintios capítulo 10, porque el aprobado no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Elohim recomienda. Entonces tenemos, ¿verdad?, que tener cuidado cómo nosotros hablamos de nosotros mismos, cómo nos expresamos, cómo nosotros dialogamos con nuestros hermanos, cómo nosotros le hablamos a una persona que sabe mucho, educada, al igual como nosotros le hablamos a una persona que no sabe mucho, que no es muy educada. Tenemos que siempre, ¿verdad?, estar con humildad. Tenemos que siempre estar con prudencia, al igual, ¿verdad?, tratar bien a las personas, a los hermanos. Y siempre, ¿verdad?, hay un decir que siempre se dice que uno trata a las personas como uno quiere que uno sea tratado, y es muy cierto. Si quieres que te traten con amor, trata con amor. Si quieres que te traten con respeto, trata con respeto. Si tú quieres que te traten, ¿verdad?, y que te valoren, que seas una persona valorada, valora a las personas también. Porque así, ¿verdad?, vemos y así ven las personas que verdaderamente nosotros estamos, ¿verdad?, tratando de llevar shalom, paz entre los hermanos, porque eso es lo que quiere el Eterno. El Eterno quiere que la novia esté en armonía, tranquila, que la novia esté junta, unida más que nunca, y más en momentos como ahora, en el que hay mucha maldad en el mundo, y que den ejemplo. Y en la misma palabra lo dice
en donde hay, ¿verdad? División, ahí no está el Eterno. Donde hay, ¿verdad? Mucha maldad, ahí no está el Eterno. Así que tenemos que, ¿verdad? Ser hijos ejemplares, hijos en que no creamos división, sino crear unificación, crear armonía y crear shalom entre nosotros. Eso conlleva también a la humildad y no a la altivez ni al orgullo. Entonces, seguimos. Pues entonces esto era lo que tenía que traer con el capítulo 21 de Ezequiel. Ahora vamos para el capítulo 22 de Ezequiel y vamos a leerlo rapidito. Y vamos a hablar un par de cosas chéveres del capítulo 22 de Ezequiel. Entonces, el capítulo 22 de Ezequiel comienza diciendo así. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, tú, hijo de hombre, buscarás a la ciudad derramadora de sangre. ¿La juzgarás? ¿Le mostrarás todas tus abominaciones? Di que así ha dicho Adonai Yahweh. Ciudad que derrama sangre en medio de ella, para que venga su hora y que se ha hecho ídolos para contaminarse. Eres culpable por la sangre que has derramado y te has contaminado con los ídolos que hiciste. Tú has hecho que se acerque tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he entregado como insulto a las naciones y como objeto de burla a todos los países. Los que están cerca y los que están lejos harán burla de ti, oh ciudad de nombre manchado y de gran confusión. Mira, cada uno de los príncipes de Israel utiliza su poder solamente para derramar sangre en ti. Desprecian al padre y a la madre. En medio de ti tratan de con abuso al extranjero. En ti explotan al huérfano y a la viuda. Menosprecian mis cosas sagradas y profanas mis Shabbat. En ti hay calumniadores listos a derramar sangre. En ti están los que comen los montes. En medio de ti cometen infamia. En ti descubren la desnudez del padre. En ti mancillan a la mujer que está impura por su menstruación. En ti está el hombre que cometa abominación con la mujer de su prójimo, el que contamina pervertidamente a su nuera y el que mancilla a su hermana, hijo de su padre. En ti reciben soborno para derramar sangre. Cobras usura intereses y te aprovechas de tu prójimo con extorsión. Te has olvidado de mí, dice Adonai Yahweh. Esto es el Eterno hablándole a Israel. Mira que golpeo con mi mano a causa de las ganancias deshonestas que has conseguido y a causa de la sangre que hay en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Estarán fuertes tus manos en los días cuando yo actúe contra ti? Yo, Yahweh, he hablado y lo cumpliré. Te dispersaré entre las naciones y te esparciré por los países. Así eliminaré de ti tu impureza. Fui profanado en ti a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Yahweh. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, para mí la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos, plata, cobre, estaño, hierro y plomo, se han convertido en escoria a medio del horno. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, ya que todos ustedes se han convertido en escoria, por eso yo los junto en medio de Jerusalén. Como cuando se junta plata, cobre, hierro, plomo y estaño dentro del horno y se sopla el fuego para fundirlos, así los juntaré en mi furor y en mi ira. Allí los colocaré y los fundiré. Los reuniré y soplaré sobre ustedes con el fuego de mi ira y serán fundidos dentro de ella. Como se funde la plata dentro del horno, así serán fundidos dentro de ella. Y sabrán que yo soy Yahweh, que he derramado mi ira sobre ustedes. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, dile a ella, tú eres una tierra no purificada, que no ha sido rociada con lluvia en el día de la ira, porque en medio de ella hay una conspiración de sus profetas. Son como un león rugiente que arrebata la presa. Devoran a la gente, se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas y multiplican sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas.
no hacen diferencia entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis Shabbatot, esconden sus ojos y han sido profanadas en medio de ellos. Sus magistrados en medio de ellos son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre y destruir las vidas a fin de conseguir ganancias deshonestas. Sus profetas los han recubierto con cal, ven vanidad y les adivinan mentira diciendo, así ha dicho Adonai Yahweh, cuando Yahweh no ha hablado. Y el pueblo de la tierra ha practicado la opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del necesitado y oprimen sin derecho al extranjero. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra, que yo no lo destruyera, pero no hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi indignación, con el fuego de mi ira los consumiré, haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas, dice Adonai Yahweh. Entonces, en este capítulo, ¿verdad? El Eterno le reclama a Jerusalén de todas las transgresiones que ellos han cometido. Y ahí el Eterno en este capítulo menciona versículo por versículo todos los pecados que ellos estaban cometiendo, y literalmente son muchísimos. Es como la mayoría están cometiendo transgresión sobre la mayoría de los mandamientos. Entonces, comenzamos. En los versículos 6 al 12 de este capítulo, el Eterno, ¿verdad?, está hablando de los mandamientos. Entonces dice en estos versículos, mira, cada uno de los príncipes de Israel utiliza su poder solamente para derramar sangre, o sea, para matar. En ti desprecian al padre y a la madre, en medio de ti tratan con abuso al extranjero, en ti explotan al huérfano y a la viuda, o sea que se aprovechan del huérfano y la viuda. Menosprecian mis cosas sagradas y profanan mis Shabbatot. En el versículo 8 dice que menospreciamos las cosas sagradas del Eterno y que no seguimos sus Shabbats, que no seguimos sus festividades. Y sigue más adelante, en ti hay calumniadores listos a derramar sangre, en ti cometen, en ti están los que comen sobre los montes, en ti están los que comen infamia, etcétera, etcétera, hasta el versículo 12. En este capítulo, y verdad, muy fuerte, el Eterno, por medio, ¿verdad?, del profeta, les reclama a Israel, como había dicho, de que ellos estaban transgrediendo la Torá. Cuando leemos todos estos versículos, es transgresión a la Torá total. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno menciona las transgresiones por sus hijos y anuncia después el castigo del pueblo. O sea, en los primeros versículos el Eterno menciona, has hecho esto. Después de que menciona todo, después le dice las consecuencias por el pecado. Entonces, nuevamente, como había dicho al principio, en el capítulo 21 de Ezequiel, el Eterno hace esto para que el pueblo venga en arrepentimiento, venga en Teshuvá y pueda humillarse ante él por liberación. Y es por liberación de pecado, porque cuando nosotros, ¿verdad?, cometemos todas estas transgresiones, nosotros mismos nos esclavizamos. Nosotros mismos nos atamos al mundo, nosotros mismos nos atamos a los deseos carnales y nosotros mismos nos vamos inclinándonos hacia el mal y queremos hacer más y queremos hacer más y queremos hacer más. Y lo que hacemos es que estamos, ¿verdad?, llenando esa maldad que hay entre nosotros, y no maldad, sino esa inclinación hacia el mal que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Esclavizándonos. Y no nos vamos dando cuenta que nos estamos esclavizando en el mundo. Entonces, todas estas, ¿verdad?, transgresiones mencionadas están en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, entre otros, porque literalmente son los mandamientos. Si vamos nosotros para, ¿verdad?, el libro de Levíticos, y no lo voy a leer, lo que voy a leer es Éxodo, pero si vamos para el libro de Levítico, capítulo 18 y capítulo 19, y los invito para que lean, el Eterno ahí le está hablando al pueblo de las relaciones prohibidas.
y de las leyes de la santidad y justicia. Y cuando hablo de relaciones prohibidas, es ver la desnudez de tu padre, ver la desnudez de tu madre, no, ¿verdad? Acostarse con la esposa o el esposo del prójimo, entre otros. Y eso era una de las transgresiones que el Eterno estaba, ¿verdad?, diciéndole al pueblo que estaban haciendo aquí en el capítulo 22 de Ezequiel. Aquí, ¿verdad?, vemos que el Eterno dice, en ti está el hombre que comete la abominación contra la mujer de su prójimo. ¿Y cuál es la abominación? Que se estaba acostando con la mujer de su prójimo. Y eso es una relación prohibida y eso está en el libro de Levítico, al igual que los mandamientos también. Y más adelante sigue por ahí. Entonces, si vamos para los mandamientos, eso está en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, capítulo 20. Y eso, pues, sí lo quiero leer. Si vamos para el libro de Éxodo, de Shemot, capítulo 20. Dice, Elohim habló a todas las palabras, todas estas palabras diciendo, yo Yahweh soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, de Misraim, a la casa de la servidumbre. No tendrás otros Elohim ante mí, o sea, no tendrás otros ídolos, que eso era otra transgresión que estaban cometiendo. No te harás escultura ni figura de alguna que hay en el cielo, arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Aleluya. No tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el Shabbat para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo a Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que se está quedando dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y cesó en el séptimo día. Por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida en la tierra que Yahweh te lo da. No asesinarás, no adulterarás, y adulterar es acostarse con tu prójimo, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, o sea que no dirás cosas que no son. No codiciarás a la casa de tu prójimo, ni codiciarás a su mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que tenga tu prójimo. O sea, la envidia, no envidiarás. Todo el pueblo presenciaba los truenos y los relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron distantes. Entonces aquí lo dejaré. Entonces ahí vemos los mandamientos claramente y esto era lo que ellos estaban transgrediendo en este capítulo 22 de Ezequiel. Y lo más triste es que vemos que esto sucede todavía hoy en día. Todavía hoy en día hay gente que envidia las cosas de su prójimo, que trata, ¿verdad?, de enamorar a la esposa, al esposo de su prójimo. Vemos como personas están, ¿verdad?, oprimiendo al huérfano, a la viuda, como no son sensibles a la necesidad de las personas que verdaderamente necesitan ayuda. Vemos hoy en día como las personas no quieren seguir los Shabbat, no quieren seguir, ¿verdad?, las festividades que están en la palabra del Eterno. Vemos hoy como personas prefieren adorar a estatuas o adorar otras cosas que no tienen que ser estatuas, pero adorar al dinero, adorar a sus deseos carnales, de verdad, de hacer cosas antes que, verdad, ponerle el primado al Eterno en su vida. Vemos que las personas están bien ciegas,
y cómo en aquel entonces como en ahora todavía el pueblo está transgrediendo contra, ¿verdad?, los mandamientos y contra los estatutos que el Eterno impuso desde un principio. Vemos que, ¿verdad?, que no hay sensibilidad, vemos que estamos, ¿verdad?, bien alejados del Eterno y vemos también que el pueblo, al igual que antes como ahora, no tienen temor hacia el Eterno. Y vemos cómo nuevamente estos mandamientos son repetidos también en el libro de Deuteronomio de Devarim, capítulo 5. Entonces les traje estos libros, hay otros, pero les traje estos libros y les menciono estos capítulos para que ustedes en sus casas los lean, para que vean que verdaderamente el Eterno nuevamente repite y acuerda al pueblo de los mandamientos, del instructivo de vida, porque esto es un instructivo de vida para nosotros vivirla, para nosotros ponerla en práctica, no solamente decirlo, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas. Entonces, más adelante vemos también que en el versículo 14 de este capítulo, ¿verdad?, de Ezequiel, el capítulo 22, vemos como el Eterno dice, estarán firmes. Y el capítulo 14, perdón, el versículo 14 dice así, estará firme tu corazón, estarán fuertes tus manos en los días cuando actúe contra ti. ¿Por qué el Eterno dice estará firme? Porque verdaderamente nosotros mismos nosotros mismos nos mentimos, nosotros mismos, ¿verdad? Decimos que estamos bien, decimos que estamos firmes, decimos que estamos haciendo las cosas bien, y cuando vamos a la palabra y cuando leemos y cuando nos autoevaluamos cómo actuamos todos los días, verdaderamente nuestros velos se caen y nuestros ojos son abiertos y vemos que verdaderamente no estamos actuando bien. No estamos siguiendo la palabra, no estamos siendo ejemplar, no estamos siendo como el Mashiach, como él andaba aquí en la tierra. Estamos bien lejos, pero bien lejos de la perspectiva que nosotros teníamos de nosotros mismos, de cómo nosotros nos estábamos conduciendo aquí en la tierra. Estábamos ciegos. Por eso el Eterno preguntaba, ¿estarán firmes? Y hoy en día me imagino que el Eterno todavía sigue preguntando, ¿estarás firme verdaderamente en la convicción y en cómo tú estás actuando en tu vida? ¿Verdaderamente estás firme y estás segura y estás seguro? Por eso es que en el otro capítulo, en el capítulo 22, hablaba de la altivez, del ego. Porque cuando nosotros tenemos ego y somos altivos, pensamos que estamos bien. Y siempre pensamos que estamos bien. Y nunca damos la posibilidad de que a lo mejor no estamos bien y estamos equivocados. Y eso es lo que hace la altivez y el ego y el orgullo en nuestra vida. Nos llegamos hasta el punto que nosotros pensamos que siempre estamos bien. Y no pensamos que puede haber una posibilidad de que estamos equivocados. Por eso el Eterno decía, estarán firmes. Entonces, aquí vuelvo y repito, que el Eterno siempre nos hace acordar de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, pero Él no nos hace acordar de nuestros pecados para humillarnos, ni para nosotros, ni para Él hacernos sentir mal, ni para que nosotros nos hagamos sentir mal, sino es para autorreflexionarnos, para rogar por perdón, para decirle al Eterno, que seas tú, Padre Celestial, perfeccionándote en mi debilidad, porque verdaderamente estoy débil en esta área y necesito ser moldeada, necesito tener tu carácter. Para eso el Eterno, ¿verdad?, trae a la luz lo escondido y trae a la luz las cosas que nosotros tenemos en nuestro interior que tienen que ser arregladas. Para nosotros entonces orar para que el Eterno pueda tomar control sobre esa debilidad y poder mejorarla. Para nosotros, ¿verdad?, estar firmes en Él. También en el libro de Revelaciones quería mencionar, nos habla mucho del carácter de papá, del carácter de Hashem, del Eterno. Y también nos habla de que aún en el juicio, y les invito a que lean el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, nos habla de cómo el Eterno, en medio del juicio, todavía le esperaba un arrepentimiento de sus hijos. O sea que en medio del final, en medio de él
de él haciendo el juicio, él todavía esperaba que los hijos de él se arrepintieran. ¿Para que él, para qué? Para que nosotros pudiéramos ser libres, para que él pudiera liberarnos de la muerte eterna, porque cuando nosotros somos altivos, orgullosos, ego, todo eso nos lleva a la muerte eterna. Y eso es lo que el Eterno no quiere. Porque dice la palabra que al nosotros recibir a Yeshua, al Mashiach, nuestro Salvador, y reconocer al Eterno como nuestro único Elohim, como nuestro único Dios en nuestra vida, y eso está en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30, entre otros libros. Entonces tenemos, ¿verdad? Como hijos del Altísimo, reconocer que fallamos y que debemos siempre buscar acercarnos al Padre para poder ser libres. Y como había dicho, ¿cuál liberación? Liberación de esclavitud de los deseos de la carne para no llegar a la muerte eterna. Entonces, al acercarnos al Eterno, recibimos esa liberación y podemos ser reformados y podemos prepararnos para el día del juicio. ¿Y por qué prepararnos para el día del juicio? Para que cuando nosotros llegamos hacia la presencia y el Eterno nos pregunte, ¿qué tú has hecho con el tiempo que yo te di en la tierra? Uno puede estar firme y decir, Padre, he hecho tu voluntad. Que eso es una pregunta, ¿verdad? Que nosotros nos tenemos que hacer y que yo siempre me hago todos los días y yo siempre le oro al Eterno y le pido, Padre, por favor, que se haga tu voluntad en mi vida, porque cuando llegue ese momento yo le quiero decir a mi Padre Celestial, Padre, he hecho tu voluntad. Y no quedarme pensando como que, wow, verdaderamente malgasté el tiempo aquí en la tierra y no hice nada, y no hice nada para el reino, ni para ti, ni para mi vida espiritual tampoco. No quiero llegar así, yo quiero llegar firme y yo quiero agradarle a papá y decirle, Padre, hice tu voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar firmes y llegar así hacia la presencia? Por el proceso, por medio del proceso, el Eterno nos prepara, nos da las herramientas para que llegue ese día y nosotros poder estar firmes y tener lo que necesitamos. Y eso lo podemos ver también en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y yo les digo esto para que lo lean en su casa y lo busquen más, ¿verdad? Y lo puedan leer más a fondo. Y ya yo voy terminando. En el versículo 26 de este capítulo 22 de Ezequiel, el Eterno habla de los sacerdotes y el Eterno dice que los sacerdotes violan la ley. Entonces voy para el versículo 26 que dice, sus sacerdotes, a los sacerdotes de Israel, violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo sagrado y lo profano, o sea que no hacen ni diferencia entre lo bueno y lo malo. Ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro, o sea que tampoco le enseña al pueblo a distinguir, a discernir qué es lo puro y lo impuro. Con respecto a mis Shabbatot, o sea, con respecto a los Shabbat y a las festividades, esconden sus ojos, o sea, que nos hacemos ciegos a sus Shabbat y a sus festividades, y lo dice aquí el versículo, no yo. Y he sido profanado en medio de ellos. Entonces el Eterno decía, he sido profanado. Entonces, profanar al Eterno no es solamente profanar su nombre, sino tenemos que ver que profanar al Eterno es literalmente no seguir nada que está en la palabra, no seguir sus mandamientos, no hacer sus festividades, hacernos oídos sordos, ojos ciegos, le damos larga al asunto, como decía en Puerto Rico, y decimos, no, después lo haré, después haré ese cambio de día o después lo haré. Después lo haré, no, después lo haré es que estás profanando su nombre, porque no estás siguiendo, no estás temiendo, no estás siendo leal, estás siendo desleal. Todavía vemos hoy en día como hay líderes, como hay hijos en las congregaciones que violan la ley, que violan sus mandamientos, hijos que no tienen temor a Adonai,
Y el temor al Eterno es lo más importante. Y lo dice la palabra. El acto de no tener temor, como había dicho, nos lleva a profanar su nombre. Y al profanar las cosas sagradas del Eterno, estamos profanando su nombre. Y eso está en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 12 específicamente. Y eso, ¿verdad? Lo voy a buscar rápido porque lo quiero leer. Para que las personas, ¿verdad?, puedan ver que sí es muy cierto que a nosotros no seguir los mandamientos, a nosotros no separar, ¿verdad?, el día sagrado, a nosotros no seguir las festividades, lo profanamos a él. Entonces, en el libro de Malaquías, y estoy buscando el libro, y lo tengo, libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 12. Dice, pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa de Yahweh está contaminada y la carne, el alimento puede tratarse con desprecio. O sea que cuando habla de la mesa, está hablando de todo, de las cosas sagradas. Y como dice, ¿cómo está contaminada mi pueblo? Y vemos que sí profanamos al Eterno, lo profanamos en todo momento. Entonces, ¿verdad? Seguimos, porque no voy a seguir hablando aquí y seguir hablando de la profanación, porque quiero traer otros libros también, otro versículo. Pues tenemos, ¿verdad?, que estar bien conscientes y bien atentos y tenerle temor a papá y ver que si lo profanamos cuando no tenemos temor a él y desobedecemos y no le damos la importancia que se necesita darle a su palabra. Entonces, en los versículos 21 al 32, el Eterno dice que estaba buscando, ¿verdad?, un justo, una persona que levantara muro, una persona que intercediera, una persona que orara por teshuva, por arrepentimiento, por perdón de pecado. Entonces dice, busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no lo destruyera. Pero no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi indignación, con el fuego de mi ira los consumiré. Haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas, dice Adonai Yahweh. Entonces, ¿qué esto nos habla? Esto nos dice, ¿verdad? Y nos ministra también. El Eterno me ministraba y me decía que esas personas que han sido reveladas, o sea, que el Eterno les ha dado la revelación, esos son los que tienen que estar en la brecha. Las personas que el Eterno les ha hablado, esos son los que tienen que estar en la brecha para que el Eterno pueda liberarnos de la esclavitud del pecado y pueda, ¿verdad?, sanar nuestra tierra, sanar nuestro interior y pueda hacer algo nuevo en nosotros para entonces nosotros, ¿verdad?, poder ser libres y estar más cerca de él. O sea que si él busca a esos justos que están en la brecha intercediendo. Y unos libros, ¿verdad?, que habla de eso es el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 6, versículos 16 al 18 dice, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego. O sea, no es cualquier oración, es y ruego también. Vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los consagrados. O sea, vigilando
perseverando, rogando por los consagrados. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 20, dice así: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del maestro. Miren, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tengan también ustedes paciencia, refuercen sus ánimos, porque la venida del maestro está cerca. Hermanos, no murmuren unos contra otros para que no los condenen. Miren, el juez ya está a las puertas. Hermanos, tomen por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre de Yahweh. Miren, consideramos felices a los que perseveran. Ustedes han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final de Yahweh, que Yahweh es muy compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien, sea su sí, sí, y su no, no, para que no caigan bajo condenación. ¿Está afligido alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está uno enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la comunidad y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del maestro. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y Yahweh lo levantará. Y si ha cometido pecado, se lo perdonará. Así que confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se sanen. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones al igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno entre ustedes los engañan y se desvían a la verdad, de la verdad, y el otro le hace volver, sepan que el que haga volver a un pecador del error de su camino se salvará de la muerte la vida de este, y cubrirá una multitud de pecados. Entonces, ¿verdad? Aquí en el libro de Santiago nos habla claramente que en estos tiempos estar más unidos que nunca entre hermanos, más unidos que nunca al Eterno, con temor, con temblor a Él, siendo obedientes, teniendo el carácter del Mashiach, viviendo una vida conforme a la palabra, conforme a la Torá, para que cuando llegue el día estemos firmes, estemos tranquilos, estemos en shalom y podamos, ¿verdad?, ver ¿verdad? Ese encuentro tan maravilloso con el Mashiach y con el Padre Celestial, y podernos gozar. Y si hay alguien, ¿verdad?, entre la comunidad, entre hermanos, ¿verdad?, que aquí lo dice que caiga, pero si nosotros lo hacemos, ¿verdad?, que ellos vuelvan al Eterno, ¿verdad? Eso es, ¿verdad?, vida para ellos y también vida para nosotros también. Para eso, ¿verdad?, el Eterno nos unió en Ejad, en unión con los hermanos, porque al igual, y lo dice en el libro de Juan, el Padre y Él son uno. Nosotros con el Mashiach somos uno. ¿Para qué? En unión, en ejad, en armonía, para estar con Él eternamente para siempre, para recibir esa liberación, para recibir esa consagración, esa corona de vida que había dicho en unos Shabbat pasado, que es la consagración del Eterno, para tener temor, para estar tranquilos, para andar tranquilos, para andar en shalom. Así que, ¿verdad? Hasta aquí mi parte con este estudio del capítulo 22 al capítulo 23. Verdaderamente el Eterno lo que quiere es que nosotros, ¿verdad?, podamos autoevaluarnos, autoanalizarnos, mejorar en nuestras debilidades, acercarnos a Él para que Él pueda hacer algo nuevo en nosotros, y también nosotros con nuestros hermanos unidos, ¿verdad? Llegar a la verdad, estar tranquilos en armonías y estar felices para la venida del Maestro Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, que venga, ¿verdad?, pronto, porque Él está pronto por venir y hay que estar listos para su llegada.
Así que, ¿verdad? Lo dejo. Espero que pasen una hermosa noche en el Eterno y espero que esta palabra, ¿verdad? Les haya ministrado hasta lo más profundo de su corazón, como a mí me ministró, y que puedan, ¿verdad? Nuevamente acercarse a papá, estar cerca de él y recibir de sus mejores bendiciones y de su amor eterno que dura para siempre. Así que hasta la próxima. Bendiciones.